Y en esta ocasión vamos a tener pues un tema bastante interesante, bastante delicado, algo muy serio, que es qué hacer ante la desaparición de una amiga, de un conocido o de un familiar. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Patricia Ordóñez León del INCAM. Vamos a leer un poco sobre su semblanza para que tengan una noción sobre quién es la doctora. Pues la doctora Patricia es doctora de Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, es profesora investigadora de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, y actualmente se desempeña como comisionada propietaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, es autora y coautora de diversos libros y capítulos de libros y actualmente realiza actividades académicas de investigación. Bienvenida, doctora Patricia, el escenario es suyo y puede comenzar cuando quiera. Muchas gracias, Fergie. Gracias, Andrea, por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde-noche, sobre todo por cuando hizo el planteamiento, Andrea, de lo que se trataba, que es un curso para no abogadas. Eso me pareció sumamente interesante porque pues nos va a permitir hablar en un lenguaje menos formal y temas de mucha actualidad que yo en el programa a Andrea y me interesó mucho. Bueno, para aprovechar el tiempo lo más que se pueda, vamos a comenzar. El título me encantó. Ya no está. ¿Qué hacer ante la desaparición de una amiga, conocida o familiar? Digo, actualmente esta parte del empoderamiento femenino, y me voy a dirigir específicamente a las mujeres, porque somos las que estamos sufriendo de manera más marcada la violencia, ¿no? La violencia, que la desaparición no es nada más hacia mujeres, pero como el curso va enfocado a mujeres, pues le vamos a dar este escenario. El tema de desaparición o el tema de la violencia de género engloba muchos tipos de violencia. Uno de ellos, pues también son los feminicidios, pero muchas veces empiezan con la parte de la desaparición de alguna persona, ¿no? Y aquí, pues vamos a hablar de la desaparición de cualquier amiga, cualquier conocida que puede ser víctima de cualquier situación de este tipo. ¿Qué hacemos cuando nos enteramos de que alguien no está? Y bueno, puede ocurrirnos a cualquiera, que no es, digo, mi deseo es que todas estemos bien, pero la situación que se presenta y que he sido muy insistente sobre el tema, pues cada día es más común. ¿Qué es una desaparición? Bueno, pues hay tres supuestos. Es una persona que no está localizada, es una persona que puede ser objeto de una desaparición forzada o es una persona desaparecida. En este caso, ¿qué ocurre o qué tendríamos que hacer? Bueno, primero, para que se considere que una persona está desaparecida como tal, pues tiene que pasar cierto tiempo o cierto lapso de horas. Tienen que pasar 24 horas más o menos, y difiere en algunos estados, para que puedan correrse los protocolos y en los que actúa la autoridad. En algunos casos va de 24 a 72 horas. Muchas veces vemos en nuestras redes que suben la foto de alguien y que se dice compartir, favor de compartir porque no, pues se busca a esta persona. Pero antes de que sea considerada como una persona desaparecida, tal y como la define el artículo 4 de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada, insisto, tiene que pasar por varias etapas. ¿Qué o cómo define la ley específica, porque eso es algo que debemos celebrar, la ley de desaparición forzada, la Ley General de Desaparición Forzada en México? ¿Cómo define a la persona como desaparecida? Y lo hace en la subfracción 16 o 16ª como la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma a partir de cualquier indicio
que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Partamos de diferentes supuestos. Persona no localizada, puede ocurrir que sucede a veces, sales de tu casa y tienes un percance, te quedas incomunicada y bueno, pasan ciertas horas, los familiares empiezan a buscar, pero ahí todavía no es una persona desaparecida. Ahí todavía se tienen que agotar ciertas búsquedas, ciertos lugares. ¿Qué hacer primero si nuestro familiar, nuestra amiga, nuestra vecina, nuestra conocida está desaparecida o no la encontramos? Bueno, pues primero lo que hacemos es que vamos normalmente a los hospitales, vamos a a la parte de fiscalía, a las delegaciones, vamos a, hablamos a los amigos, a los conocidos, buscamos manera de encontrar algún rastro o alguna pista que nos pueda decir si es que está no localizada. Puede ser que, ocurre muchas veces con las jóvenes, yo creo que ya se da con menor frecuencia, pero antes se daba con mucha regularidad, que se peleaban la hija con los padres o los hijos con los padres y de pronto como a manera de llamar la atención, de molestia de los hijos, pues bueno, se iban a casa de los amigos o se iban a casa de alguien y bueno, en ese momento todavía para la autoridad no es una persona no es una persona que ha sido objeto de una desaparición forzada. Es una persona no localizada, porque en ese lapso puede ocurrir que se comunique alguno de los contactos del primer círculo social o del primer círculo de quien no localizamos y puede decirnos, no, pues está en casa a lo mejor está en casa de la abuelita, está en casa del tío o de la tía, incluso muchas veces en casa del novio o de la novia. Entonces hay que agotar estas etapas previas para poder decir que ha sido objeto de una desaparición forzada. ¿Cuándo también es una persona no localizada? Bueno, les decía que puede darse que sufrimos un percance y si sufrimos un percance, pues se tiene que buscar en los hospitales. Hoy día en las ciudades, sobre todo la Ciudad de México, que es una ciudad hermosa pero muy grande, pues ocurren accidentes, lo cual tampoco es privativo de ciudades como la mía, desde donde yo estoy transmitiendo, o desde donde hoy estoy conectada con ustedes de manera presencial, pero a través de estos medios electrónicos, que bueno, ocurre que pues iba a algún lado, se descompuso el vehículo, no sé, se quedó sin señal del celular, que es la forma más accesible ahora en la que nos comunicamos, apagó el celular, se distrajo en la fiesta, se le olvidó, se quedó sin batería, no sé, muchas situaciones. Entonces, antes de que la autoridad la determine como una persona bajo desaparición forzada, bajo el supuesto que la ley la señala como tal, tenemos que agotar estas instancias que les comento. Voy a citar algunos artículos de leyes porque finalmente vivimos dentro de un marco jurídico. Como sociedad, no estamos bajo nuestra propia autoridad. Existe un Estado que debe guardar el bien común, el bienestar, y que debe buscar y procurar la justicia, la investigación y toda esta parte que el andamiaje jurídico señala y que se debe agotar como tal. Entonces, el artículo 27 de la Ley General en materia de desaparición de personas, señala que la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
¿Cuáles son las generalidades de lo que señala este artículo? No importa la edad, yo les decía, puede ocurrir en menores, puede ocurrir en personas de nuestra edad y puede ocurrir en personas mayores de edad o de nuestros adultos mayores. No es algo que tiene una determinada característica que pudiera yo decir, bueno, cumple o está dentro del marco de los rangos de adultos mayores o de adultas mayores, o bien dentro de jóvenes, o bien dentro de mujeres de edad madura. No hay una edad, no hay un parámetro que nos pueda decir, ocurre con frecuencia en esto. Hay un caso en especial que la Corte Interamericana tuvo conocimiento y lo voy a referir más adelante, donde sí se cumplieron determinados momentos y determinadas situaciones con las que se pudo venir encuadrando como tal, ¿no? No importa el sexo, la raza o la nacionalidad. Yo les decía que hoy vamos a hablarlo con el enfoque de género, porque pues se está transmitiendo desde el Observatorio de Mujeres de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, y está dirigido a mujeres. No importa la vida social o los medios de vida, o sea, puede darse en cualquier persona de cualquier nivel social, lo que no me gusta distinguir como tal, porque finalmente, de acuerdo al artículo primero constitucional, todos somos iguales. Decir que existen diferencias de clases o diferencias de algún tipo por los medios de vida sería estigmatizar o sería discriminar. Lo que quiero dejar claro es que en cualquier momento, en la comunidad más pequeña del país, en la ciudad más grande, como puede ser la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes como la Ciudad de México, Monterrey, en una de nuestras fronteras, en el estado donde yo vivo, en cualquier lugar se puede dar. O sea, no hay una focalización que nos diga, se da más en el estado de Coahuila, por ejemplo. Esto es algo que se da de manera general. Puede darse, no importa su vida social o los medios de vida. Ahí, ¿qué puede ocurrir? Puede pasar que se dé una revictimización ante la presentación de una denuncia por la vida social o familiar de la persona desaparecida. ¿Qué quiero decir con esto? Reitero, la persona está desaparecida independientemente de la vida social que tenga. Cuando empezamos a decir, bueno, es que está desaparecida porque vivía en la zona, en la colonia donde determinadas horas es muy peligroso y no se puede salir, ahí ya estamos marcando o estamos haciendo una diferencia la que no cabe en estos temas. O sea, no distingue. Partamos del artículo primero constitucional que a cualquiera de nosotras nos puede pasar. Nos puede pasar desde la persona más preparada, la persona más con todos los medios que vive en una zona económica de muy buen nivel, como en cualquier zona pobre de este país. ¿Qué pasa? No encuentras a la persona de manera inmediata. No quiero ponerle nombre ni apellido porque pues no se trata de esto, pero por ejemplo usemos un nombre específico. No sé, Ana. Mi amiga Ana está perdida y bueno, me hablan y me dicen, oye, es que no está Ana, no está en su círculo social más cercano, no está con sus papás, no está con su esposo, no está con sus hijos, no está con las amigas. Entonces ahí ya empezamos a sentir señales de alerta. No, pues ya se buscó con los amigos, ya se buscó con los vecinos, ya se buscó con los familiares y pues no está. Reitero, ¿qué sigue? Pues buscar en las instituciones públicas. ¿Cuáles son las instituciones públicas? Pues hospitales, en las delegaciones, en el caso de la Ciudad de México, en las agencias del Ministerio Público,
en las prisiones preventivas, o sea, cuando viene seguridad pública y hace porque hay algún disturbio y los llevan a que estén en seguridad pública por unos momentos, declaren, y mientras se resuelve esa situación, esta persona ya está desaparecida, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos que agotar toda esta búsqueda. Adicionalmente, pues tendríamos que hacer, y ya lo comenté, una búsqueda en las redes sociales, y también comenté que hemos visto en nuestras redes muchas y muchas veces que comparten la foto de alguna persona, hombre, mujer, puede ser un menor de edad, y empieza a buscarse y se empieza a circular. Todavía en ese momento no se considera persona desaparecida. En ese momento es persona no localizada. En ese lapso puede aparecer, y yo creo que ahí lo hemos visto muchas veces, compartimos y compartimos y compartimos la foto, y ya después dice alguien, ya apareció, y se deja de compartir, o borran la imagen y inmediatamente nuestras redes la eliminan y se deja de estar circulando la búsqueda, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para considerar a una persona como desaparecida? Bueno, pues los requisitos mínimos que se tienen que considerar para que ya se pueda decir que es una persona desaparecida como tal, pues que se presuma la comisión de un delito, que se trata de una conducta no habitual, que padezca enfermedad que distorsione su realidad y que sea menor de edad. Estos son los elementos por los cuales ya podemos considerar a una persona desaparecida. Pero para esto, pues pasamos por la primera etapa, cuando no la localizamos. Que se presuma la comisión de un delito, bueno, pues puede ser que sabemos que tiene alguna situación, no sé, de fraude, de alguna situación de trabajo donde no haya podido resolverlo, y pues se fue para salirse y para no poder ser sujeta a un proceso o una investigación. Que se trate de una conducta no habitual, bueno, sabemos que Ana, el nombre que estamos usando de manera ejemplo, pues que Ana normalmente tiene una rutina en la que va, dijéramos, va al gimnasio, va a la escuela, va al trabajo y come fuera, pero a determinada hora ya está de regreso en su casa. Pero ahí, si pasó y vimos algo o se presentó algo fuera de ese orden, pues ahí ya es un foco de alerta. Ya ahí tenemos una situación especial que nos puede decir algo está pasando. Que padezca enfermedad que distorsione su realidad. Bueno, digo, hay enfermedades como esquizofrenia que las personas que tienen este padecimiento, que no, muchas veces no están detectadas y pueden ser víctimas también de una desaparición forzada. Porque como finalmente están en un estado de interdicción y no son dueños o autónomos de sus actos, pues pueden ocurrir situaciones que las puedan llevar a ser víctimas de una desaparición forzada. Que sea menor de edad también puede darse porque los menores de edad, como bien sabemos, pues pueden ser objeto de una mayor manipulación. Debo comentar que muchas veces jóvenes, y ahí está un poco relacionado con el tema de personas, de trata de mujeres, pueden ser víctimas a través de las propias redes que las captan y que les ofrecen determinadas situaciones para mejorar su calidad de vida. Y, por ejemplo, les dicen, bueno, les ofrecen un trabajo de determinada situación, y cuando realmente el trabajo que les están ofreciendo no es más que un engaño y las van a utilizar para otra cosa. En el caso de las menores de edad o de los menores de edad, es más fácil porque muchas veces, como no tienen, como no tienen por sí mismo la autonomía, algunas veces también por rebeldía, por alguna situación
que los incomode, pueden decir, pueden ser más fácil víctimas de la desaparición. ¿Qué hacemos cuando hay una desaparición forzada? Y bueno, ahí debo decir también que en el caso de las desapariciones forzadas, la Corte Interamericana ha tenido muchos casos en países como Guatemala, Chile. Chile lo cito porque es ejemplo en la época de la dictadura de Chile, de Pinochet, hubieron muchas personas que nunca se supo su paradero. Colombia es un país que también tiene altos índices de personas desaparecidas por la guerrilla, por el tema del narcotráfico, y llegaban en las comunidades y que se llevaban desde pequeños, desde niños menores de edad hasta adultos. Hay casos, alguna vez me tocó estar con Rodrigo Primi, el doctor Rodrigo Primi, que es uno de los principales gestores de la paz en Colombia, que fue uno de los que principalmente intervino en las negociaciones de paz, y él narraba que se vivían situaciones tan difíciles como que de pronto en una escuela es como la señal de alarma, ¿no? Llegaron y se los llevaron en un autobús o en un vehículo y no supieron a dónde se los llevaron. A manera también en el caso de Chile, Rodrigo Primi es colombiano, es un doctor que incluso yo lo sigo en Twitter y, insisto, ha sido un factor muy importante en las negociaciones de paz de la guerrilla colombiana. En el caso de Chile, y voy a citar una serie, y lo voy a hacer porque finalmente estamos aquí en un tema que es menos jurídico y un poco más dirigido a la ciudadanía. La vida de Isabel Allende, la autora de libros, está ya en una serie de Netflix que se llama Isabel, me parece que ese es el nombre. A ella le toca vivir un momento en Chile. Digo, yo soy una apasionada de la lectura y me ha gustado mucho leerla. Tiene La Casa de los Espíritus, muy recomendable. Y en esta serie de Netflix lo que busca es decirte el momento que le toca vivir a Isabel Allende en Chile. Ella es una mujer casada que tiene una familia y de pronto, pues con la situación de la dictadura que cambia de momento para otro, empiezan a captar gente, empieza a llegar el ejército, porque es así, las desapariciones forzadas normalmente son ejecutadas por el Estado o por autoridades y llegan y sustraen a las personas de sus casas o donde se encuentren o las levantan donde se encuentren. Y en el caso de Isabel, ella se convierte en una, bueno, diríamos, en una transportista o transportadora de personas. Empieza por ayudar a una persona y después va ayudando a dos o a tres a sacarlos de Chile y a sacarlos a la frontera. La detecta el gobierno y tiene que salir porque le sustraen a sus dos menores hijos de su casa por unas horas y le dicen prácticamente, le advierten que si ella continúa haciendo estas funciones o estas labores de apoyo hacia los que está ayudando a salir del país, pues que sus hijos van a ver las represalias. La serie está interesante porque marca un contexto de la vida política de Chile, marca un contexto de la vida de una mujer como es Isabel Allende, que es una escritora, cómo empieza a través de una revista con otras amigas y se empiezan a empoderar unas a otras. Y bueno, no me voy a extender, pero sí les sugiero que si les gusta la lectura, si les gusta Isabel Allende y si les interesa el tema, vean la serie, está corta, está interesante y les va a dar un panorama muy bonito en la vida personal de una mujer que ha trascendido a través de las letras y de la novela que ella escribe, que es, para mi gusto, una narrativa ligera, interesante y que a todas nos puede llamar la atención.
Entonces, ¿qué hacemos cuando la persona está desaparecida? Ya les dije que se da por una autoridad, puede ser el ejército, puede ser incluso la policía, puede ser en un régimen, bajo el régimen de una dictadura, que es donde más se ha presentado por los gobiernos. Conocemos casos y yo no voy a señalar en ningún momento a nadie porque pues no tengo los elementos para poder hacerlo, pero periodistas han sido objeto de desapariciones y mucho tiempo después, abogadas que han llevado casos eh, de casos delicados que han sido desaparecidas. Digo, por citarles alguno, y no lo quisiera yo personalizar, pero en mi generación de la universidad donde estudié, había una abogada que se dedicó a llevar asuntos, se rumora, porque así lo debo decir, que se dedicó a llevar asuntos un poco delicados y en un municipio del estado apareció la licenciada, la compañera de mi generación, apareció entambada y muerta. Pero al principio fue motivo de una desaparición. ¿A dónde se adjudica o qué se piensa? Bueno, pues que fue un cobro de alguna cuota, algo pasó, algo salió mal y pues lamentablemente la desaparecieron y el final fue el que ocurre normalmente en el caso de las desapariciones forzadas. No regresan. Tenemos los casos muy sonados como el caso de los 43. Yo hace un momento, mientras me conectaba, leí de que parece que encontraron un cuerpo más de una persona, uno de los 43 de Ayotzinapa, y es una noticia reciente. No la alcancé a leer, pero parece ser que hay ya una persona más localizada. ¿Cómo se hace la denuncia de una desaparición? Pues se puede hacer de manera presencial, se puede hacer por teléfono o se puede hacer por medios electrónicos. ¿A dónde acudir? Bueno, pues en la Ciudad de México está la Comisión Nacional de Búsqueda, que se puede reportar y tienen estos datos. Hay un número de teléfono que es local, hay una alada 800, hay una alada gratuita internacional, o bien se puede entrar a una dirección electrónica. Debo decir, y yo creo que dentro del auditorio están conectadas dos jóvenes abogadas que trabajan conmigo en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Tabasco, que hay un micrositio interesante que está en Jalisco de desaparición forzada y que vale la pena revisar dentro de las acciones que se han dado de esta transparencia proactiva y que bueno, ahí ya nos permite tener nombres, nos permite tener datos de personas desaparecidas. Comentando con ellas, surgió que es una política pública que sería muy bueno se implementara en otros estados, pero bueno, como un primer ejemplo, como un primer momento, como un primer caso práctico, pues está ¿no? ¿Cuáles? Por medios electrónicos, bueno, pues les puse en la anterior diapositiva, está la dirección electrónica. Al entrar a la dirección electrónica, pues vamos a tener que llenar ciertos datos, como son el nombre del desaparecido, la CURP, quién lo reporta, el celular, el correo electrónico y una descripción breve de los hechos. O sea, esta es la forma más eh, clara o los datos más generales que se deben de llenar. Y ahí está, por ejemplo, la denuncia de desaparición de personas, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la entidad federativa Jalisco, la Homoclave y quienes han visitado. Y esto está tomado del micrositio que les estoy haciendo, que les estoy citando a manera de ejemplo, cosa que me parece, digo, supuesto, ejemplo o diría yo política pública que me parece vale la pena se debe replicar. ¿Cuánto tiempo debe esperarse para hacerse la denuncia? Bueno,
inmediatamente. La espera de determinado tiempo para denunciar una desaparición es un mito. Pero yo les decía, para poder decir que es una persona desaparecida, que ha sido objeto de la desaparición forzada, de lo que la ley señala que es una persona desaparecida, bajo el esquema que la ley dice es desaparición forzada, pues tienen que haber los supuestos que ya vimos, que se presuma algún delito, que tenga algún padecimiento, esos son los casos. De lo contrario, pues estamos ante una posible situación de una persona no localizada. ¿Qué ocurre cuando ya se ha denunciado y se ha presentado toda esta, y me voy a regresar en cuanto a la parte de los esquemas y demás aquí, a esta parte? Puede hacerse, yo les dije, de manera presencial, o se puede hacer de manera por teléfono, o se puede hacer de forma electrónica. De manera electrónica se puede hacer una denuncia o una predenuncia ante la fiscalía o las comisiones de búsqueda. Hoy en todo el país están las comisiones de búsqueda. Algunas estaban tardadas con las leyes, pero hoy prácticamente tenemos ya más homogéneo o ya más armonizado el marco legislativo de acuerdo a la ley general. Ya casi todos los estados tienen su comisión estatal de búsqueda, que por sí tiene ciertas circunstancias muy especiales. No está, por ejemplo, voy a referirme a la comisión de búsqueda de Tabasco, que es de donde estoy yo en este momento. La comisión de búsqueda de Tabasco es un ente que depende con patrimonio, con autonomía, pero que depende de la Secretaría de Gobierno, que está vinculada a la Fiscalía y que está vinculada a Seguridad Pública, que dentro de su estructura tiene áreas para ayudar a los familiares, para asistirlos, para apoyarlos a todas las personas familiares que son víctimas de una desaparición forzada y que a su vez ya tienen o deben tener equipos especiales que se les ha venido implementando para poder cumplir con todo lo que se tiene que establecer, con todos los protocolos que se tienen que activar en el momento en que la persona está desaparecida. La disponibilidad de estos medios de denuncia pues va a depender de la entidad federativa. Les decía yo que este ejemplo que vemos es de Jalisco y también les comenté lo del micrositio, que bueno, a nosotros nos ha parecido interesante en el instituto, donde pues tengo apenas 10 meses, casi el próximo mes de julio creo vamos a hacer el año, y ha sido interesante ir conociendo cómo dentro del tema de género hay algunos ejercicios que hay implementados en algunos estados y que, insisto, vale la pena replicar. ¿Qué se tiene que proporcionar? Bueno, pues lo que les decía yo, el nombre completo, la CUR, quién lo reporta, un celular, un contacto y una breve historia de los hechos. También yo les dije al principio, y creo que lo he reiterado, que hay que esperar las primeras 24 horas. De lo contrario, todavía no se puede considerar también que una persona no te recibe la denuncia, por así decirlo. Lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero todavía para las autoridades no es el momento. ¿Qué te dicen? Bueno, no ha transcurrido, tiene usted que buscar a sus familiares, tiene usted que hablar a sus amigos, tiene usted que buscar a su pareja, tiene que usted, o sea, lo que les he venido comentando. Entonces, todavía no se considera como tal y no puedes presentar la denuncia como tal. La alerta AMBER y el protocolo ALBA. ¿Qué es la alerta AMBER? Los protocolos de búsqueda. Fíjense que hace varios años yo recuerdo que se implementó esta alerta AMBER que me pareció, y lo sigo diciendo, muy interesante y muy aplaudible porque se implementó con menores y sigue existiendo con niñas, niños y adolescentes.
Me parece, y quizá va a ser un poco atrevido mi comentario, de que en el tema de menores ha venido disminuyendo la cantidad de personas que no están localizadas. Diferente, insisto, a desaparición forzada. Cuando vemos, no sé, yo estoy segura que todas hemos visto y dice alerta Amber en la parte superior, trae la fotografía de la niña, niña o adolescente, trae sus datos, su edad, su estatura, una fotografía y algunos datos de dónde contactar. Esa es la alerta Amber. Esa se activa una vez que se agotaron los medios de búsqueda y que ya definitivamente no está. Afortunadamente, gracias a esta alerta Amber, se han localizado a muchos niños, niñas y adolescentes e insisto, para mi gusto es, o desde mi apreciación más bien, ha dado resultados. Es un formato único, es un medio de difusión masivo. El gobierno de la República lo puede activar con una alerta nacional o internacional. Debo decir que en el caso de estas alertas Amber, a veces también puede ser que el menor haya sido sustraído, y ahí voy a citar la situación de la sustracción de un internacional, de un menor. Híjole, me habla el secretario de gobierno, perdón, ¿podría yo, por esta abrupta interrupción? Sí, Pati, no te apures. Sí, Perdón. no se preocupe. Buenas noches, secretario, perdón, estoy en un evento. ¿Le puedo? Perdón, pero es muy extraño y me digo, es una grabación, ¿verdad? Entonces, Sí, no, no se preocupe. para que esto lo puedan cortar, discúlpenme, por favor. Bueno, ¿cómo funciona la alerta Amber en México? Bueno, pues les decía que se activa a través se hace una alerta estatal con la participación de todos los órdenes de gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación, las empresas y toda la suma de esfuerzos para buscar y localizar a una persona. ¿Quién es la autoridad que en México está autorizada para activar esta alerta? Bueno, pues es la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía, y bueno, Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados. Recordemos que la Procuraduría sufrió una transformación y se convirtieron en fiscalías, una transformación en cuanto a denominación y algunas facultades y algunas cuestiones de organización. Y bueno, pues hay dentro de la Fiscalía, hay un área específica que es para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Esta área se encarga de evaluar, analizar y determinar si se activa la alerta Amber. ¿Quiénes participan? Bueno, a nivel nacional, la Secretaría de Gobernación, con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Seguridad, perdón, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que integran el Comité Nacional de Alerta Amber en México. En el caso de Tabasco es su símil, precisamente, pues la Secretaría de Gobierno, la Comisión Nacional de Seguridad, tienen el Instituto Nacional de Migración, y yo les decía que ahí puede darse el caso de la sustracción internacional de menores, que muchas veces alguno de los padres, sin consentimiento del otro, se lleva al menor sin permiso de la madre, y no es que el menor, niño, joven, está desaparecido, sino lo que está ocurriendo es que lo sustrajo a algunos de sus padres sin la autorización del otro. Recuerden que la guarda y custodia, por lo general, cuando se da un divorcio,
se mantiene hacia los dos padres, o sea, se conserva, la guardia y custodia la conservan los padres, ambos, el papá y la mamá. Salvo situaciones donde el divorcio haya sido por una cuestión de violencia o que afecten a los menores, pues ahí sí se puede dar una pérdida de guardia y custodia y ahí no solamente hablamos de una sustracción internacional de menor, que estaría haciendo, violentando, porque no tiene ni la guardia y custodia compartida. Entonces, es muy importante esta otra aclaración. Y también decir que por qué intervienen, bueno, pues porque a través del Instituto Nacional de Migración están las delegaciones y ustedes saben que cuando llegamos a las fronteras o cuando cruzamos y llegamos a otros países, lo primero que tenemos que hacer es presentar nuestro pasaporte y nuestra forma migratoria. Y queda mmm, detectado o queda, yo diría, asentado que esta persona salió del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene un área también específica, y las comisiones estatales, que yo les decía, que también intervienen en esto, y la CEA, la Comisión de Víctimas. Estos integran el comité a nivel en su esfera nacional y en su esfera local es similar. Esta Comisión Estatal de Atención a Víctimas, fíjense que guarda una relevancia, es muy importante porque es la que debe dar el acompañamiento a la víctima y a los familiares de la víctima. Debe darte la asesoría psicológica, debe dar la asesoría legal, debe dar el acompañamiento en todos los sentidos. Y es muy importante fortalecerlas también a nivel nacional y a nivel estado. También participa en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, finalmente, cuando salimos del país, pues Relaciones Exteriores tiene pues tiene el control de nosotros con el pasaporte, si estamos saliendo o estamos moviéndonos fuera del país. La Secretaría de Educación Pública, ustedes saben también que muchas veces, ¿qué ocurre? Bueno, pues a lo mejor lo sustrajeron, no es una desaparición forzada, sino, insisto, puede ser un caso de que alguno de los papás lo sacó del estado o del país y la Secretaría de Educación tiene los archivos donde se encuentran los nombres de todos los menores que están matriculados en alguna escuela dentro del sistema de todo lo que es educación en el país. Llámese particular o llámese pública. Y también participa la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El DIF tiene incluso algunos programas que hoy hemos estado viendo, los comités donde interactúan y donde se están dando ciertos programas para diferentes situaciones. Y bueno, todos estos es parte de los que intervienen en sí para poder tener la alerta AMBER activa y el seguimiento que se le va a dar. Para la operatividad del programa como tal, pues hay un comité nacional, hay una coordinación nacional y sus similares en los estados, lo que yo les comentaba. Esto que les acabo de decir es, como está a nivel nacional, hay espejos a nivel estado. Entonces, es la misma estructura, solo que a nivel local. ¿Qué se valora para poder activar una alerta AMBER en México? Pues primero, el reporte de no localización de la niña, niño o adolescente. Ese es el primer punto que se tiene que valorar. Tiene que entrar dentro del rango de adolescente, quiere decir que menor de 18 años. Digo, que puede estar en un riesgo inminente de sufrir un daño grave a su integridad personal, que exista información suficiente, porque tenemos que decir nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades si las tuviere, vestimenta que portaba al momento de la ausencia.
descripción de las circunstancias de los hechos, información de personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y alguna otra información que se considere relevante. Por ahí anduvo un programa que me pareció también, las huellas dactilares de los menores se las podías tomar o se las puedes tomar y quedaban grabadas o quedan grabadas en este programa y es también un medio, algo que se puede proporcionar a la autoridad para la búsqueda de esta persona. En el caso de la alerta Amber, bueno, pues yo les he estado comentando que tiene una trascendencia o tiene un ámbito de actuación que va más allá de lo nacional. Tiene un ámbito de actuación internacional. Al disparar la alerta Amber, por eso intervienen relaciones exteriores, migración y todas estas autoridades que entre sí tienen una comunicación estrecha y que no solo tienen una comunicación estrecha, sino que también están apoyando a los papás, a los familiares de la víctima para que se logre incluso hasta que regrese a casa cuando está una persona desaparecida y no podemos decir que es objeto de una desaparición forzada. Y reitero mucho esto porque no necesariamente cuando una persona está desaparecida es porque ha sido objeto de una desaparición forzada. Por eso he sido tan insistente con el tema, con esta diferencia. ¿Qué es el protocolo ALBA? Bueno, finalmente, este es el segundo protocolo y este se refiere específicamente a mujeres a mujeres y niñas desaparecidas. Yo considero que a lo largo de todo este seminario es lo que se ha llevado, ¿verdad, Andrea? Ay, no, curso para no abogadas, han visto, y si no, yo voy a abordar algo muy breve, se ha comentado que en materia de género, los protocolos que se han firmado marcan ha habido cierta protección mucho más allá de lo que las leyes señalan y por eso los estados que están adheridos a la Corte Interamericana han tenido que venir implementando diversas diversas actuaciones y han tenido que venir estableciendo todo este tipo de autoridades, de organismos, de organización, de funciones que el Estado tiene que dar, que están atribuidas, pero que se tienen que activar, que se tienen que ejercitar, que se tienen que poner, que se tienen que realizar. Esa es la palabra. Entonces, el protocolo ALBA, pues es precisamente para búsqueda de mujeres y niñas. Y voy a citar ahí el caso del campo algodonero. El caso del campo algodonero, yo cuando al inicio de mi intervención les comenté que iba a referirme a un caso donde sí hubieron ciertas características específicas que fueron definiendo a las mujeres que eran víctimas de una desaparición. En este caso González y otras, que se llevó a la Corte Interamericana y que sin duda marcó un precedente importante, y ahora que se han celebrado o que no se han celebrado, yo diría que hemos estado reflexionando sobre los 11 años, los 10 años, la primera década de la reforma del 11 de junio, diría que este caso fue un caso impactante para toda la sociedad y para nosotras las mujeres. Este caso campo algodonero contrataban en las maquilas del norte del país, contrataban mujeres para trabajar, pero bajo ciertas características. Las buscaban jóvenes, bien parecidas y con bueno, prácticamente estas son las características por las que debían reunir para poderlas contratar. Y recordarán que lo han de haber escuchado en las noticias porque fue un tema muy, muy comentado en todos los niveles,
sociales, jurídicos y de política de este país, que después aparecían las mujeres violentadas y muertas. Incluso la fiscal en ese momento, se nombraron fiscales especiales, se nombraron, se implementaron acciones específicas para el tema y no se logró establecer de manera concreta qué fue lo cuál fue el motivo o quién fue quien realizó toda esta desaparición, pero sí las características que en todas fueron muy similares. El caso se llevó a la Corte Interamericana y este caso detona que en 2012 se modifica el protocolo ALBA que comienza a operar en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2003. Y que en 2011, precisamente, en noviembre de 2011, la Corte Interamericana dicta una resolución en la que le dice al Estado mexicano que hay que ir a ofrecer unas disculpas públicas por las desapariciones de todos estos casos de mujeres en Chihuahua, ¿no? Y que hubo ahí una actuación de gobernación, se develó una placa, se siguieron las investigaciones, la recomendación traía consigo el no alterar la escena de los hechos, el no cambiar la narrativa de las situaciones que se fueron dando, muchas indicaciones específicas hasta llegar a la verdad, que esa es una de las razones principales que cualquiera de nosotras como personas debemos estar interesadas en conocer cuál es la razón por la cual se comete este tipo de delito, cuál es la razón por la cual se llega a una desaparición forzada. El conocer la verdad histórica, el conocer la verdad jurídica y el conocer y el tener y el saber el paradero de nuestro amigo, familiar, conocido, que haya sido víctima de una desaparición forzada. Y en el caso de nosotras las mujeres, pues con mayor razón. Y ahí debo decir también que mucho al principio se decía y nos estigmatizaron y decían, es que la mujer es la que provoca porque se pone una falda corta y ella es la que lleva a que después el hombre la cele, la golpee y puede llegar hasta matarla. Pero finalmente, creo que en esa parte hemos tenido un espacio muy amplio de cultura. Me parece que se han venido rompiendo en muy buena parte esos micromachismos, esos diferentes estigmas que nos estuvieron señalando, y me incluyo por un tema de género, pero sí debemos de estar muy conscientes de que hemos tenido avances importantes, avances jurídicos, avances sociales, avances culturales, y que nosotras como mujeres debemos de replicar estas situaciones para que haya más cultura de qué hacer cuando se está en este tipo de situaciones. En el caso de Chihuahua y la Corte Interamericana, pues, ¿qué hizo con el protocolo ALBA? ¿Cuál fue la finalidad del protocolo ALBA? Pues establecer un mecanismo preventivo y reactivo para realizar una búsqueda inmediata de las mujeres y las niñas desaparecidas, con la finalidad de proteger la vida, la libertad, la integridad, mediante un plan de acción y coordinación entre los medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados en todo el territorio mexicano. Vuelvo a lo mismo. Este es un tema que le compete no solo a la autoridad, es un tema en el que todos estamos involucrados como sociedad. Todos tenemos una participación, todos tenemos un rol y todos tenemos que cumplir con un deber de, por lo menos, si vemos que hay una alerta ya señalada, por lo menos replicarla y revisar, porque esa es parte también de la conciencia que debemos de tener como ciudadanos, que la nota que vayamos a compartir sea una nota verídica, que no sea una fake news, porque realmente puede ser que llegue hasta un familiar o a alguien y de la persona que está en la foto, imagínense, y resulta que está con ella.
y desencadena unas situaciones de delitos también bastante, que sería tema de otra sesión de análisis, ¿no? El protocolo ALBA, pues, contempla la articulación de un comité técnico de colaboración institucional que permite desplegar acciones coordinadas por la Fiscalía y las comisiones locales de búsqueda de personas. O sea, similar a lo que es la alerta AMBER, el protocolo ALBA, tiene intervención especial los diferentes órganos de gobierno que están especializados sobre el tema. Dentro de lo que me pusieron para comentar esta noche está la ayuda en el Centro de Integración Ciudadana. Lo he estado comentando en varios momentos de esta charla, de esta plática, de que debemos de, tenemos la obligación y existe la obligación de parte del Estado de que nos dé a cualquiera parte de la sociedad que sufra, que sea víctima de una desaparición, de dar el apoyo y el acompañamiento en todo momento. Pues, ¿qué costo tiene? Pues es gratuito, es parte de las políticas públicas que se han venido implementando y producto de la recomendación de la Corte Interamericana a raíz del caso algodonero que detonó en una reforma trascendental a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en materia de derechos fundamentales y que que detona también de la Convención de Belén do Pará, donde abarca diferentes tópicos, desde el permitir que las reclusas mujeres que están en centros de internamientos hoy puedan usar aretes, hoy puedan traer uñas largas, hoy no tengan que traer el cabello corto, hoy puedan estar en una situación de de menos afectación a su dignidad, a su integridad, que si entramos a comentar estos conceptos, vamos a llegar a diferentes puntos de vista y a diferentes apreciaciones y criterios que ha emitido la Corte Interamericana, también lo ha hecho la Convención Europea y el Tribunal Europeo sobre el tema de dignidad. Y bueno, nos extenderíamos y daría no para un curso, no para una plática, sino para un seminario incluso de todo lo que en materia de derechos fundamentales hay. Que existen organizaciones que no tienen lucro, que se encargan de dar apoyo a las víctimas y a los familiares. Yo voy a citarles tres: el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, En Busca de Verdad y Justicia y Buscando Desaparecidos en México AC. Estas organizaciones, así como otras que ayudan en otros temas, como en el tema de migrantes, digo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en algún momento entregaba reconocimientos a estas organizaciones por la labor desde el punto de vista de la sociedad civil que realizan para para el apoyo y el acompañamiento en situaciones que están fuera de lo que la propia normalidad, dijera yo, establece. Digo, por mi parte, he agotado lo que me marcaron en el tema. Insisto, me gustó el nombre, ya no está. ¿Qué hacer ante la desaparición de una amiga, conocida o familiar? Espero haber sido clara. Si tienen alguna duda, yo estoy en la mejor disposición. Si quieren que comentemos algo de manera más amplia, lo podemos hacer. El tema quise centrarlo en que hay una diferencia, y lo reitero, entre una persona desaparecida, no localizada, y una persona que ha sido víctima de desaparición forzada. No debemos olvidar que cuando es víctima de desaparición forzada, por lo general es cometida por autoridades, por muchas veces militares, policías, incluso se ha señalado que para efectos y lo voy a decir en términos sociales, se les pasa la mano al policía en una investigación
y pues prefieren que desaparecer a la persona, y no estoy señalando a nadie ni mucho menos, pero sí han habido casos donde dicen, bueno, es que pudo ser que la policía se excedió y pues prefiere enterrarla o dejarla en algún lado muerta y no reconocer o no ser objeto de una sanción, de una investigación que llegase a dar de que fue las consecuencias fueron producto de una mala actuación de las autoridades. ¿Qué nos falta? Pues nos falta mucho. Nos falta mucha cultura sobre el tema, nos falta mucha parte todavía como país. Llevamos ya pasos dados, pero nos falta mucho todavía por hacer. Muchísimas gracias, doctora. Creo que a todos nos ha gustado muchísimo la exposición y nos quedó bastante claro qué tenemos que hacer y qué pasos tenemos que seguir cuando ocurre alguna desaparición de alguna compañera, y ya no solo mujeres, ¿no? Sino cualquier persona. Aquí nos comentan en el chat que si nos podría mencionar los nombres de las organizaciones por última vez nada más, para que quede un poquito más claro. Si es Movimiento por Nuestros Desaparecidos, En Busca de Verdad y Justicia y Buscando Desaparecidos México AC. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. También otra pregunta que nos realizan es, ¿en dónde se traza la línea para determinar qué es una desaparición y qué es una desaparición forzada? ¿Cuál sería nuevamente la diferencia? Bien, yo señalé que tienen que ser, por ejemplo, que se presuma que ha cometido algún delito o que está relacionado con algún delito, que tenga alguna situación de salud que le haga hacer, las voy a citar para perdón, pero las voy a citar de manera muy específica y las voy a leer para que quede claro. Que se presuma la comisión de un delito en su contra, existe una amenaza previa contra la persona desaparecida, que sea víctima de una relación abusiva, que previo a su desaparición existieron indicios de que pudiera ser víctima de delito alguno, que la desconexión de su círculo cercano no se trate de conducta habitual en la persona desaparecida, o que aún siendo una práctica común existan elementos para presumir que se trata de una desaparición no habitual. Yo les puse un ejemplo de lo que haces en una vida, un día normal y que de pronto se sale del esquema. Que padezca enfermedad que le impida o dificulte comunicarse con sus familiares o regresar a su hogar ante la falta de medicación, enfermedades mentales que distorsionen su realidad como psicosis, esquizofrenia, demencia. Yo señalé esquizofrenia, fue el ejemplo que les puse a lo largo de la exposición, y que se trate de un menor de edad. Esos son los supuestos o son los requisitos mínimos para considerar a alguien como desaparecido. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta que nos realizan es que si nos podría comentar cuál fue la resolución que se dio en relación al caso de Campo Algodonero. Sí, el caso del campo algodonero, les decía que una es la implementación del protocolo ALBA, que a partir del 2011, una trascendente y que, bueno, impacta de manera paralela con el caso Rosendo Radilla, que es la reforma a la Constitución del 2011, y les decía que estaríamos reflexionando en este mes a 10 años de esa reforma constitucional. Condenan al Estado mexicano a pedir unas disculpas públicas y a llegar hasta la verdad, a continuar la investigación hasta llegar a la verdad de las muertas de Juárez, o sea, de las situaciones de todas las mujeres que fueron víctimas de desaparición y que llegaron a encontrarse muertas como tal. El Estado mexicano ofreció unas disculpas públicas, se develó una estatua en Juárez
Y el caso ha sido un caso muy importante porque no se llevó hasta la Corte Interamericana y detona la aplicación del protocolo ALBA. Y a raíz también, debo decir, que a raíz de estos casos, perdón, Fergie, se han venido implementando y se han venido fortaleciendo instituciones, instituciones públicas y organizaciones, parte de la organización, de la administración pública y de la parte de penal, de la parte fiscalía, de la parte de investigación, de la parte de procuración, que se han venido implementando incluso las comisiones de búsqueda, la de atención a víctimas y demás. Yo diría que aunque la resolución como tal no lo marca, sí han sido punto de partida para todos estos avances que se han dado sobre los temas. Muchas gracias, doctora. Y la última pregunta que nos hacen es que cómo podemos proceder si no se nos quiere levantar una denuncia correspondiente de desaparición, ya que sabemos que hay muchas irregularidades cuando una persona quiere proceder y activar pues las alertas. Bueno, primero sí tenemos que dejar pasar las 24 horas y tenemos que haber agotado todos los medios de búsqueda que ya hemos comentado, ¿no? Existe la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Esta, una de sus aristas, una de sus atribuciones, esa es la expresión correcta, y que existe su homóloga en los estados, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, es ayudar a la persona. Si ya fuiste, no te dieron la atención, la fiscalía tiene un área especializada para este tema, pero si no se da, están las comisiones de búsqueda a nivel nacional y las comisiones estatales. Se puede presentar la denuncia de manera electrónica, por llamada o de manera presencial. Y podemos también ir a la propia comisión de búsqueda y también a la comisión de atención a víctimas. Y ahí nos deben dar el acompañamiento para poder que se nos reciba. Incluso se puede llevar también ante la Comisión de Derechos Humanos, porque finalmente la persona desaparecida cumple con el principal elemento que la Constitución consagra y que protege, que es un ser humano y que es una persona, y que tiene toda la protección de la Constitución y los tratados internacionales vigentes. Muchísimas gracias, doctora. Pues ya no hay más preguntas que responder, entonces creo que no sé si le gustaría dar alguna conclusión, algún comentario final, sino para dar el cierre correspondiente. Bueno, me gustaría comentar que, bueno, felicitarles porque el Observatorio de la UNAM está haciendo un trabajo muy interesante. Vi el programa con detenimiento, me pareció muy, muy interesante porque hay temas o hay situaciones que muchas veces nosotros no conocemos o como las vemos tan diarias o tan comunes, se vuelven normales. Y ese normalizar situaciones implica que muchas veces no se llegue o no se detecte lo que está pasando y no se pueda denunciar y no nos estemos dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? A veces por ejemplo, vi algunos temas como, por ejemplo, los temas de divorcio, los temas de violencia de género, a dónde acudir, cómo poderlos denunciar, quién te puede apoyar. Muchas veces las mujeres, y como este es un curso dirigido a mujeres, tenemos miedo, no sabemos cómo vamos a poder salir adelante ante una situación, cómo vamos a poder superar la situación, de qué vamos a vivir, porque muchas veces no se tiene el nivel de estudio, la preparación, la forma para poder salir adelante. Entonces, todos estos temas se deben volver parte de la cultura jurídica ciudadana mínima que debemos tener.
Y mientras más foros como estos se realicen, mientras más repliquemos entre nuestros amigos, conocidos y demás, pues va a haber mayor difusión y vamos a poner mayor interés en los temas que se presentan y vamos a dejar de verlos como situaciones comunes. Creo que nos va a hacer, hay una palabra muy de moda, más empáticos y vamos a ser más solidarios y vamos a empezar a preocuparnos más y en apoyarnos más unos a los otros y sobre todo las mujeres apoyarnos ser verdaderamente sororarias, que es un término también muy de género, y apoyarnos cuando se dé una situación de esta, antes de estigmatizar, antes de señalar, antes de decir, apoyar a sus familiares, orientarlas y a ayudarlas en los formatos, en las llamadas, en lo que podamos. Y cuando veamos en nuestras redes sociales que se está circulando algo que dice alerta Amber o protocolo ALBA, replicarlo, porque finalmente sí tiene un fondo y sí puede llegar a que se esclarezca una situación o a que se recupere o regrese a su casa un menor o un adolescente o una mujer, incluso un hombre, ¿no? Porque no es un tema exclusivo de género, pero que se da mucho y que hoy día pues hemos visto que se está dando mucho más en el tema de mujeres, ¿no? En el tema de feminicidios, en tantas situaciones que se presentan. Y ahí, bueno, sería abrir otros temas, abrir otras situaciones que también son de interés y que yo estoy segura que muchas de ustedes están preparadas, interesadas y que se va a seguir replicando y agradecer a Andrea la invitación que hizo, a ti Fergie, el acompañamiento, el apoyo que me estás dando en este momento. Una disculpa por la breve interrupción y pues decirles que cada día debemos estar más alertas y también hacer cultura entre nosotras y establecer, algunos estados están estableciendo ya también puntos donde puedes mandar a activar alguna alarma, algún botón, alguna situación de seguridad, con nuestra familia, por ejemplo, también avisar si algo estamos pensando que nos puede pasar o traemos alguna situación, decir, comentarlo. O sea, más vale decir que estamos siendo, podemos presumir que estamos siendo víctimas de una probable comisión de una situación fuera de lo normal, a no decirlo. Muchas gracias, doctora. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona. Creo que en esta época lo que requieren las mujeres es sororidad y es algo que debemos buscar entre todas también y nunca olvidar que tenemos que tener en cuenta que todos estos sucesos o hechos como la desaparición forzada nos atañen en nuestra vida cercana, en nuestras familias, con nuestras amigas. Pues hay que hacer más análisis y como usted dice, cambiar también la cultura en la que estamos sumergidos, en donde se permiten normalizar este tipo de conductas también y que ya las mujeres incluso tenemos que ir preparadas por acoso, por violencia, por incluso ser víctimas de desaparición, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora. Creo que No, nos queda bastante claro el tema al contrario, y me pues nada, gustaría a todas